El miedo. Si alguna vez has dudado en hablar con alguien que te gusta o te has angustiado cuando un familiar se enferma, lo has sentido de verdad. Tú, yo, nuestros amigos y nuestros padres, todos vivimos en un miedo constante, a veces sin darnos cuenta. El miedo es una fuerza poderosa que vive dentro de ti y gobierna cada una de tus acciones. Te guste o no, lo sentimos más fuerte cuando nos encontramos con algo que nos asusta. Un extraño en un callejón oscuro detrás de ti, un ruido fuerte de la nada en completo silencio, el frenético sonido de un auto al cruzar la calle. Pero el verdadero miedo es mucho más profundo e insidioso que eso. Puede que recuerdes un momento en el que estabas esperando, fuera de sí, los resultados de un examen final sobre la materia que nunca entendiste. Sigues en tu día como siempre, pero en algún lugar de la parte de atrás de tu cráneo hay un sentimiento que te roe, susurrándote que has fracasado, que eres una deshonra, un perdedor. Y cuando los resultados al fin son anunciados, sin importar cuáles sean, sientes un gran alivio. Hay muchos tipos de miedo. El instintivo, animal, es el más básico. El miedo por tu vida y el miedo al dolor no son dados como un medio de autopreservación. No nos dejan hacer cosas estúpidas que podrían conducir a lesiones o algo peor, como el miedo a las alturas. Miras desde lo alto de un edificio y tu cabeza da vueltas porque no quieres caerte. Tienes miedo. Y el miedo reside en nuestro yo interior, más profundo y oscuro. Nació porque ayudó a nuestros primeros antepasados a sobrevivir. Ahora se ha convertido en algo que tenemos que superar todos los días. Le damos diferentes nombres, tratando de ocultar su verdadera naturaleza. Pero lo que llamamos estrés o ansiedad no es más que miedo en su forma más pura. Incluso desde el punto de vista de la fisiología, el miedo al peligro inmediato y la presión del estrés son causadas por las mismas hormonas, la adrenalina y el cortisol. Estas te dan un impulso de energía para superar una amenaza, pero cuando están ahí por demasiado tiempo, rápidamente pasan de ser amigas a enemigas, jugando con tu corazón, sangre y niveles de azúcar. Los humanos somos seres extremadamente complejos y tenemos miedo de cosas que los animales ni siquiera pueden imaginar. Y no hablo de pesadillas o de criaturas de películas de terror, sino del miedo a la vida misma. Desde la tierna infancia se nos enseña subconscientemente a tener miedo. Los niños pequeños aprenden a comportarse por miedo a ser castigados. Los niños de la escuela traen a casa buenas notas por miedo a ser regañados por sus padres. Los estudiantes universitarios hacen lo mejor que pueden por miedo a ser expulsados. Y los trabajadores muestran buenos resultados por miedo a ser despedidos. Incluso los empresarios más exitosos tienen miedo a quedarse sin suerte y perder su riqueza. Es una cadena interminable de miedos que nos presiona casi desde el nacimiento hasta el final de nuestras vidas. Bajo estas capas de miedo, sin embargo, se encuentra la simple verdad. Todas son causadas por el condicionamiento. Y esa es quizás la parte más aterradora de la naturaleza humana. Sin este miedo aprendido a las consecuencias, seríamos capaces de hacer cosas atroces sin remordimientos. Todo el código moral que construimos y seguimos dentro de la sociedad se basa en el miedo a ser penalizados por otras personas. Imagina si tuvieras superpoderes, cualquiera que desearas. Por ejemplo, si fueran la superfuerza e invulnerabilidad. Podrías convertirte en un héroe, rescatando a los débiles. Pero ¿no se te pasaría por la cabeza al menos una vez que podrías entrar a la bóveda de un banco y salirte con todo el dinero que quieras? O quizás vengarte de aquellos que te intimidaron en la escuela. Puedes alejar estos pensamientos todo lo que quieras, pero no hay forma de esconderse de la verdad. Lo único que te restringe es tu propia conciencia, o dicho simplemente, el miedo a las consecuencias. Y la falta de esos superpoderes, claro. En ese sentido, ser un humano sin habilidades especiales es una causa de miedo en sí mismo. Como niños parece que creemos que somos inmortales y vivimos nuestras vidas al máximo, con todos los altibajos. Pero una vez que aprendemos que habrá un fin para nosotros, nos volvemos temerosos. No podemos dejar de pensar en lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Qué pasa si no dejo ninguna huella propia en este mundo? ¿Y si mi vida es inútil? ¿Y si mañana me voy y nadie se acuerda de mí? Estos miedos intrínsecos nos empujan hacia adelante y nos retienen. Cuando quieres hacer un cambio serio en tu vida, como confesarle tus sentimientos a alguien que amas, hay dos miedos que luchan dentro de ti, jalándote hacia adelante y hacia atrás. Uno te dice que serás rechazado porque eres demasiado tímido, pequeño o insignificante para esa persona. Se merece algo mejor que tú. Y el otro es el miedo a lo que pasará si no expresas tus sentimientos.
Podrías quedarte solo para siempre, y la persona que amas escogerá a otra persona mientras tú los ves y te culpas por no haber sido más valiente. Al final, uno de esos miedos es el que gana, y tendrás que vivir con el fruto de tu elección. Pero créeme, incluso aquellos que parecen intrépidos ante los ojos de los demás tienen sus propias ansiedades. De hecho, es probable que sean mucho más inseguros de lo que parecen. La fachada atrevida podría esconder un montón de asuntos personales sin resolver. Alguien que intimida a los demás y no tiene miedo de pelear, podría hacerlo para derramar su ira reprimida al mundo. Una persona cuya vida es una aventura emocionante podría tener un miedo de no ser reconocida o de no vivir su vida al máximo. Finalmente, el amante de la compañía, siempre rodeado de amigos y admiradores, que no tiene miedo de acercarse a nadie, podría estar terriblemente asustado de quedarse solo. Y sin embargo, todos estos miedos pueden ser explicados. Son parte de lo que eres, y si cavas lo suficientemente profundo, encontrarás razones para todos ellos. Pero hay otros miedos que aparentemente no siguen ninguna lógica. Puede que seas un amante de los deportes extremos, como el paracaidismo, el montañismo, el salto base o lo que sea. Pero tener miedo de nadar hasta el punto de no acercarte al agua, o, digamos, puedes arrojarte valientemente al fuego y salvar docenas de vidas, pero te asustas sin sentido al ver un bicho inofensivo. Otros pueden considerarlo como tu propia rareza, pero tiene raíces mucho más profundas en tu pasado, y lo más probable es que ni siquiera recuerdes qué te hizo sentir así. Nuestro cerebro tiende a bloquear experiencias traumáticas que tuvimos y no nos deja recordarlas para protegernos. Usualmente sucede con algo muy malo, algo que te quebrantó en algún momento de tu vida. Para recuperarte de los daños, necesitaste borrar ese evento de tu memoria y tu cerebro te obligó. Pero aunque no puedas recordar lo que pasó exactamente, los efectos de eso podrían haberse aferrado y a veces no son tan obvios. Si le temes al agua, puede significar que en algún momento del pasado casi te ahogaste y apenas volviste a la vida. Pero también puede ser que hayas sido testigo de algo horrible en o cerca de un cuerpo de agua. El miedo a la oscuridad podría ser solo eso, el miedo a lo que se esconde ahí, uno de nuestros instintos más antiguos. Sin embargo, tú personalmente podrías verte afectado por la oscuridad de un modo mucho más profundo que otros porque, de niño, se te dejó solo en la oscuridad como castigo muchas veces. Aún así, aunque el miedo no puede ser derrotado completamente, no necesita serlo. La ansiedad por no realizarse en la vida nos hace esforzarnos para mejorar. Sin ella, no se habrían hecho grandes descubrimientos y ninguna alma atrevida habría empujado al progreso. Si no tuviéramos ningún miedo, nuestra vida también sería extremadamente aburrida. Imagínate no poder disfrutar de un paseo en montaña rusa o de una buena película de terror. No habría emoción en ellas y nunca sentiríamos esa increíble descarga de emoción que nos da la adrenalina. Y finalmente, es probable que nosotros ni siquiera existiéramos. El miedo apareció hace millones de años como una característica evolutiva. Les permitió a nuestros antepasados medir adecuadamente su entorno y luchar contra un depredador al que creían que podían enfrentarse, o huir de un enemigo aparentemente más fuerte. Esto se conoce como una reacción de lucha o huida y puedes sentir sus efectos hasta el día de hoy. Cuando te asustas, las hormonas del miedo que mencioné al principio, la adrenalina y el cortisol, te dan un aumento de poder que puedes usar para mantenerte firme o huir. O también podrías congelarte en el lugar cuando el peligro es demasiado grande. Así es como muchos animales hacen que los depredadores pierdan el interés en ellos, fingiéndose muertos. Así que no luches demasiado contra tu miedo y tampoco deberías avergonzarte de él. Es una parte indispensable de tu naturaleza, así que acéptalo y mejor deja que sea tu amigo. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.